días, que Dios los bendiga. Vamos a continuar entonces con esta charla que le hemos llamado, ¿cierto?, afirmando el rostro. El objetivo de estas charlas es traer convicción, decisión y sentido de propósito para todo lo que viene en este año, y no solamente en este año, sino que en nuestras vidas propiamente tal. Si ustedes sabrán, yo he estado subiendo estas enseñanzas a YouTube, ya en la plataforma. Si alguien la quiere compartir, yo he recibido ya testimonio de personas que me han escrito y me están diciendo que es una bendición y que lo están compartiendo con otras personas. Bueno, eso es lo que me anima a mí a poder subirla a la plataforma, ¿no? Y sobre todo en el área de la restauración, porque aunque parece muy violenta la enseñanza propiamente tal, las características, no es que sean violentas, es un llamado a la decisión, es un llamado a o eres o no eres, punto. O sea, de eso se trata. Nos advierte a nosotros y nos ayuda también a alinearnos, pero a la vez también nos ayuda a creer que realmente nosotros podemos servir al Señor más allá de nuestros propios sueños, más allá de nuestros propios intereses o más allá de nuestras propias creencias, como por ejemplo creer que el pecado es cíclico y que todos los días o toda mi vida voy a tener que estar cargando, ¿cierto?, con ciertas actividades en mi vida que son parte del pecado. Entonces, esto lo vamos a hacer cuantas veces sea necesario. ¿Por qué? Porque nuestra mente es frágil, porque nosotros tenemos la tendencia de encapsular, ¿cierto?, las enseñanzas divinas. Sonó interesante, ¿no? Encapsulamos las enseñanzas, entonces yo escucho la enseñanza, pero no la aplico, o sea, yo termino la enseñanza, de escuchar la enseñanza y después vivo mi vida, ¿no? No tengo los tiempos a solas con Dios, o si los tengo en forma religiosa, no tengo una búsqueda, un encuentro con lo sobrenatural, un encuentro con lo espiritual. Y por eso a veces Dios nos lleva al desierto. O sea, ¿qué es lo que yo he visto a través de la historia bíblica? Que cuando nosotros, ¿cierto?, no nos ponemos las pilas, ya no actuamos en nuestra voluntad en la búsqueda de Dios, tarde o temprano Dios saca a la luz tus pecados y si tú no estás dispuesto, Dios te saca del escenario, te saca, literalmente te va a sacar. ¿Por qué? Porque es parte del proyecto de Dios de que tú realmente afirmes el rostro. ¿Tá? Dice Pedro, y también lo va a decir Judas, el bueno, eran de nosotros, o sea, estaban dentro de nosotros, pero no eran de nosotros. Lo va a decir por los falsos maestros, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque su mente dice que siempre andan divagando, andan su mente proyectada en otras cosas. Y yo creo que esto es intensamente espiritual. Anoche tuve un sueño bien fuerte, ¿no? Bien fuerte, me había olvidado, pero ahora cuando estaba orando, Vivi por mí, era un sueño bien loquísimo y que tiene que ver con demonios. No tenía que ver ahí con una guerra, con unos bichos, y yo en el sueño yo decía, ¡ay, qué feo que son! Nunca lo había visto tan feo, porque yo a veces sueño con los bichos y no me parecen tan feos, mira qué loco. Pero los de anoche sí me parecían re feos, ¿verdad? Porque a veces no se presentan como feos, se te presentan como bonitos, ¿no? Pero ¿por qué me recordaba hasta cuando oraba Vive por mí? Porque es real, no es un sueño, o sea, no es real, la guerra espiritual es real y como decía Claudio recién, el diablo vino a robar y a matar y a destruir y punto, es eso. Entonces, bueno, vamos a la enseñanza, quiero que abramos nuestra Biblia ahí en Lucas capítulo 9 versículo 62 y vamos a retomar lo de Jeremías, ¿no? Lucas capítulo 9 versículo 62. Dice el texto bíblico, y Jesús le dijo, ninguno
que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿En qué contexto Jesús está diciendo esto? Precisamente en el contexto de aquellos que querían seguir a Jesús. O sea, el querer seguir a Jesús no es suficiente. El querer seguir a Jesús no es suficiente. Para seguir a Jesús hay que tomar decisiones radicales en la vida. Esto no es magia. Jesús no puede tomar las decisiones que tú necesitas tomar. Un buen trabajador requiere disposición. Sin disposición no habrá avance. Para que haya disposición, tiene que haber un valor al trabajo. Toda persona que no valora el trabajo, no valora el reino, no valora la palabra de Dios, no valora a Dios, no le va a dar importancia durante el día en sus pensamientos. ¿No? Va a estar preocupada del maquillaje, va a estar preocupada más del fútbol, va a estar más preocupado de la serial, va a estar más preocupado de sí mismo, ¿me entiendes? O sea, su mente está encapsulada, se puede decir. Pero ¿cómo se rompe esa cápsula? A través de la disposición y a través de la valorización. Valorar la vida de acuerdo a la perspectiva de Jesús. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo, yo he afirmado mi rostro para ir a la cruz. Pero aquel que quiere afirmar, perdón, pero aquel que quiere ir conmigo también debe afirmar su rostro. No puede confiar en que yo afirme el rostro. El sacrificio de Jesucristo no te salva a ti. No te salva. O sea, el sacrificio de Jesucristo, el conocimiento, yo siempre he enseñado eso. El conocimiento del sacrificio de Jesús no salva a nadie. Sonó chileno. A menos que tú le des valor a ese sacrificio. Hay gente que lo conoce, pero no le da valor. No le da importancia. ¿No? Hay gente que dice, Señor, yo quiero recibir lo que tú me das. Lo dice. Pero cuando Dios le quiere dar lo que Él le quiere dar, ellos no lo quieren. ¿No? Pasa en el joven, por ejemplo, cuando está buscando nuevamente una persona, ya, y dice, Señor, yo quiero una persona conforme al corazón de Dios. ¿Ya? Pero cuando yo hablo con los jóvenes en la iglesia, dicen, bueno, sí, pero también Dios no te va a dar algo que tú no quieres. Siempre lo van a decir. ¿Y dónde aprendiste eso? ¿Qué te hace pensar que lo que tú quieres es lo mejor? ¿De dónde sacaste eso? Eso es un valor mundano. Eso es un valor humano. No es un valor divino. Pero está ahí encapsulado. Por más que yo te lo enseñe ahora, si tú no buscas a Dios, tú vas a seguir buscando, ¿me entiendes? A, no sé, pues, a tu Brad Pitt hace unos años atrás, aunque algunos dicen que todavía se conserva. Yo qué sé. Va a estar buscando a, qué sé yo. Volvamos entonces a Jeremías. Y quiero que alguien lea Jeremías capítulo 1, versículo 5. Correcto, Jeremías 1:5. Ok, es curioso y yo siempre he estado hablando y sigo hablando sobre
la importancia de nacer de nuevo, ¿no? El nuevo nacimiento tiene que ver con algo espiritual. Esto es lo que le va a decir, ¿cierto? Jesús a, eh, a este sacerdote, que se me fue el nombre en este momento, Nicodemo, ¿ya? Jesús le va a decir a Nicodemo, no, que es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es tan importante nacer de nuevo? Porque al nacer de nuevo, nosotros necesitamos reaprender cómo es la vida. El nacer de nuevo te quita el orgullo. Y te quita, cierto, la autoconfianza en ti. El nacer de nuevo te lleva a una dependencia 100% en su espíritu. Todo persona que nace en un estado de ignorancia. Ningún niño nace sabiendo. Por tanto, el nuevo nacimiento automáticamente te tiene que llevar a un reconocimiento de tu ignorancia. Al reconocer tu ignorancia, necesitas humildad, humillación y quebrantamiento. Humildad, humillación y quebrantamiento. Porque uno de los estados más indefensos que el ser humano puede tener es el estado de ignorancia. El pueblo pereció por falta de conocimiento. Satanás, el diablo, opera en el estado de ignorancia. Por tanto, el reconocer nuestra ignorancia nos lleva imperiosamente a buscar al Señor. Por eso a veces esas situaciones que nosotros no entendemos, viste que hay situaciones por las cuales cruzamos y decimos, ay, yo no sé por qué me está pasando esto, yo no sé por qué estoy viviendo esto. Ese estado de no sé por qué estoy viviendo eso es permitido por Dios. Es permitido para llevarte a una renuncia en buscar respuesta en ti y buscar imperiosamente oír la voz de Dios. O sea, el estado más grave, y yo lo dije, y estoy haciendo una enseñanza de eso, de Job, no era el dolor que estaba viviendo por la pérdida. Qué fuerte, o sea, perder cierto a sus hijos, perder su economía, estar enfermo y estar siendo criticado por sus amigos y para más remate, cierto, la maldición de su propia esposa, uno lo puede ver como algo tremendamente grave. Pero al final de la historia, lo que se ve y Dios le muestra a él que lo más grave para Job no era eso. Lo más grave para Job era su ignorancia. Porque lo que le confronta a Dios a Job es, ¿dónde estabas tú para saber cómo yo hacía las cosas? ¿Quién eres tú para decirme qué es lo que yo debería hacer? ¿Quién eres tú para decirme cómo debería yo hacer las cosas si Él es Dios? Porque hay gente que ora diciéndole a Dios qué es lo que quiere, cómo lo quiere, de qué manera lo quiere. Porque piensa que sabe cómo deberían ser las cosas. Entonces el quebrantamiento, la humillación, inclusive a veces hasta la vergüenza,
nos lleva a nosotros a reconocer que aunque tenemos que dar saltos ciegos en el caminar, si esos saltos ciegos a nuestro entendimiento, ¿me entiende? Nos llevan a dar pasos de fe a la palabra de Dios, aunque en el principio no entendamos, en el futuro serán de bendición. Veamos el caso de Jeremías. Cómo Dios afirma a Jeremías en las decisiones que Jeremías debe tomar. La primera cosa que va a hacer Dios para mostrarle que es más importante lo que Él está diciendo, que lo que Dios le está diciendo, que lo que Jeremías piensa, es su identidad. La identidad solo es afirmada cuando tenemos una revelación de nuestro origen. La identidad solo es afirmada cuando tenemos una revelación de nuestro origen. Esta revelación solo puede venir de una búsqueda en Dios. Y obviamente para buscarlo hay que reconocer que lo necesitamos, que necesitamos saber nuestro origen. No es conocimiento intelectual, es una revelación del Espíritu. Yo he estado en ministraciones en el campo de la consejería por años, muchos años, y yo viví la experiencia, ¿no? Que cuando el Espíritu de Dios desciende, y nosotros tenemos que volver a esos tiempos, cuando el Espíritu de Dios desciende y en esto de los ciclos de la libertad acontece frecuentemente, que lo enseñan, ¿no? Llega un momento donde la persona siente, percibe que incluso está en el vientre de su madre. Y un evento curioso que le pasa a la mayoría de la gente que empieza a sentir dolor en el vientre. Es loquísimo. Y hay personas que se ponen en un estado fetal. Se ponen, caen al suelo y se empiezan a quejar. No, algo sobrenatural en el espíritu está pasando en esa persona. Lo he visto. Si usted no lo cree, no le estoy pidiendo que crea ese evento. Te estoy contando en base a una experiencia. Y una experiencia que yo viví también. Incluso a mí me taparon con frazada. Fue una cuestión bien loca. Pues uno piensa, pero estos profetas son medio locos. Bueno, yo creo en esas locuras. Las creo por experiencia, no por teología, por experiencia. Entonces resulta que esa condición de poder saber el origen en forma espiritual, quizás no necesitas vivir esa experiencia del dolor de panza, capaz que Dios lo hace de otra manera. Yo no sé, Dios es Dios. Dios te lo puede mostrar en un sueño, no sé. No te estoy pidiendo que vivas experiencias, sino que vivas tu relación con Dios. Pero sí sé, y esta es la convicción que tengo, que lo que Jesús le dice, ¿cierto?, a este sacerdote, ¿tá?, es de Dios, porque es Jesús. Es necesario nacer en el Espíritu. Es necesario, o sea, Dios le dice a Jeremías desde antes que nacieras, ¿me entiende? Desde antes de nacer, yo tenía un propósito para ti. ¿Y por qué es tan importante tener esta experiencia? Porque lo espiritual nace en la plataforma de la fe, no del conocimiento. Lo espiritual nace en la plataforma de la fe. ¿Cómo es eso? Y esa es la pregunta que hace cierto Nicodemo. Nicodemo es teólogo. Nicodemo ha estudiado. Nicodemo sabe todas las leyes espirituales. Quizás hasta sabe que hay que nacer de nuevo. Intelectualmente lo sabe. Pero ¿cómo se hace eso? Tengo que volver
al vientre de mi madre, eso es lo lógico. O sea, no es lógico que una persona vomite cuando está recibiendo liberación. No es lógico que una persona sueñe con demonios. Quizás es parte de la fantasía. Para eso está Disney, para enseñarte que es una fantasía. No es lógico que tú sueñes, ¿cierto?, con inmoralidad sexual, siendo que tú estás buscando la santidad. Tú buscas la lógica, pero quizás el espíritu te quiere revelar que hay algo raro en el ambiente del lugar donde tú estás. No es lógico, o sea, porque no es la lógica. Por eso Jesús le va a decir, mira, el viento ya viene de un lugar y va a otro, sin que tú sepas. Tú no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Y le dice, esto lo dice Jesucristo, así es el Espíritu. Por eso de pronto los profetas hacen locura. De pronto mira a tu papá y tú decís, ¿qué le pasa a mi papi? Y de pronto tu papá dice, y yo lo hice y porque sentí de hacerlo, porque así opera. Te podés equivocar, pero por último, eres un niño que está aprendiendo. Y los niños cuando están aprendiendo tienen la libertad de equivocarse. ¿Por qué tienen la libertad de equivocarse? Porque son niños, porque están aprendiendo, porque pueden meter las patas, se pueden caer. Vos no vas a exhortar a un bebé que se cae cuando está aprendiendo a caminar. Tendrías que ser muy cara dura de retarlo y decirle, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre caerte? No, hay gente que cuando está aprendiendo va a caer. Si el problema no es caer, el problema es que hay gente que le gusta estar en el suelo. Y ya ese otro cuento. Por eso no es cíclico. O sea, pueden haber caídas, pero tenés que caminar hacia la santidad. Y de hecho es lo segundo que le dice. Dice, te santifiqué. ¿Qué quiere decir te santifiqué? No es que viene, cierto, un sello espiritual de ausencia de pecado. No. ¿Cómo se evita el pecado? El pecado se evita cuando yo entiendo el llamado. El pecado se evita cuando yo sé para qué estoy aquí. Por ejemplo, tú no necesitas ser evangélico para dejar de fumar. Puedes tener otros motivos. Por ejemplo, toda persona que siente que nació para ser un deportista, que sabe y dice, esto es lo mío, va a hacer cualquier cosa para tener éxito en su vocación. Y una de las primeras cosas que va a hacer, que va a entender, es que tiene que dejar de qué? De fumar. Porque sabe que si quiere ser atleta, el cigarro va a impedir su avance. No necesita ser evangélico. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo nosotros nos santificamos? La palabra santificarse es apartarse para. Cuando uno se casa, se aparta para quién? Para su esposa en mi caso. Estoy apartado, ¿no? Yo era un pecador antes de convertirme, ¿no? Cuando yo me convierto, el Señor me da la siguiente palabra. Todo pecado de inmoralidad sexual, esto me lo habló a mí personalmente, me dijo, cuando tú pecas sexualmente, tú estás siendo infiel a tu futura esposa. Pero ¿qué sentido tiene eso? Y claro, el Señor me estaba diciendo, tú te estás apartando.
para ella. No la conoces, no la conocía. Yo era súper inmoral sexual, yo en la pornografía, mejor ni te cuento, súper, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo que mi vocación es querer agradar a Dios, mi llamado, entonces yo empiezo a correr la carrera. Por eso ninguno que pone las manos en el arado y mira hacia atrás es apto, porque es difícil avanzar. Y aquellos que conocen el campo saben, imagínate estar arando mirando hacia atrás. ¿Qué te va a pasar con el surco? Va a quedar, pero iba a usar una palabra obscena, pero no la voy a usar. Va a quedar chueco, ¿no? Y hay visto desde arriba a veces los sembrados, que tú los miras derechito y se ve hasta precioso. Algunos hacen hasta figuras, hermano. Yo he visto desde las alturas figuras y quedan preciosas. Y van llevando, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Los campos de flores a veces hacen eso. ¿Por qué? Porque su meta, su mente está delante. Está ahí para que quede bien, no solamente para que nazca buen fruto, sino que para que se vea ordenado y hermoso. Y cuando uno tiene un llamado, hay valores insertos en el llamado. Y uno de esos valores es el orden. Y otro valor es la hermosura. La hermosura, la hermosura de la santidad hacia tus amigos, de la santidad en tu trabajo. No estoy hablando de la aureola arriba, de que tenés que estar orando 24 horas. Santidad en el trabajo se expresa cuando tú haces bien tu trabajo, cuando lo haces de la mejor manera. Tenés que envolver cosas, lo vas a buscar hacer de la mejor manera. Si tienes rechazo, si tienes bajo autoestima, ya jamás vas a intentarlo. Pero si tienes tu identidad clara, tú lo vas a hacer y lo vas a volver a hacer y lo vas a volver a hacer hasta que te quede bien. Por último, en la acción número 540.327, era como mis trabajos de estudios bíblicos. En mis trabajos de estudios bíblicos yo hice millonario a la empresa de cuadernos. Compré tanto, ahora tienen otro sistema, ¿no? Ahora están tecnológicos, tienen computadores, pero en mi época había que comprar unos blogs y se hacían los verticales y los horizontales, que son un trabajo de estudio bíblico, ¿cierto? Lo hacíamos en papel. Me salía mal, tenía que hacerlo de nuevo, tenía que hacerlo de nuevo, tenía que hacerlo de nuevo. No sé cuántas veces, no sé cuántos blogs gasté, pero había que hacerlo. Yo podía arrinconarme y llorar y decir, no puedo, no puedo, no puedo. Se te quemó el arroz, lo haces de nuevo. Te quedó salado, lo haces de nuevo. ¿Me explico? Vos podés quedarte en la convicción de que no sirves para eso y nunca más volver a entenderlo o intentarlo, perdón. Entonces, ¿qué es lo que dice Jeremías? 1:6. ¿Quién puede leer Jeremías 1:6 de allá de la chacra? ¿Ya lo leyeron? ¿No lo leyeron? No se escuchó nada.
O sea que recién me estés escuchando, no escuchaste de nada de la enseñanza. Ah, Jeremías 1:6. Jeremías 1:6. Ok, es evidente que habemos personas que sentimos que lo que Dios quiere que hagamos no somos capaces de hacerlo. Eso es natural. Enfrentar las cosas que Dios quiere, tomar lo que Dios quiere, humanamente hablando, puede llevarnos a pensar que es imposible. Hay varios elementos que nos pueden llevar a pensar esto. Una es la parte espiritual. Satanás, el diablo y sus demonios siempre estarán trabajando para que tú no hagas la voluntad de Dios. Siempre. Es su trabajo. Siempre. Estarán hablándote al oído, activando algunas emociones. No sé cómo lo hacen, ¿eh? Pero lo hacen. Es su trabajo. Es como, es como el moro, por ejemplo. El moro está diseñado para cosas específicas, no para otras, ¿ya? Entonces él en eso va a tener paciencia, o sea, si él te ve comiendo, él va a estar ahí hasta el final, hasta cuando tú termines de comer. Tú le puedes hacer cariño, tú vas a decir, ah, capté la atención de él. No, no es verdad, porque el día que dejes de comer, ¿qué va a hacer? Se va a ir, pues. Los demonios son igual, exactamente igual, están para eso. Y en este caminar a Jerusalén van a estar para eso. La segunda cosa eres tú mismo, o nosotros mismos, incluyéndome. Nuestro yo, nuestro ego. Nuestro yo edificado intelectualmente en los miedos, en la inseguridad, ¿ya? En los fracasos. Chicos, fracasos siempre habrán. Caídas habrán, porque estamos en un mundo caído. La gran pregunta es, ¿cómo tú enfrentas tus fracasos? Dios es un Dios de restauración. ¿Cómo tú enfrentas tu caída? ¿Cómo la enfrentas? ¿La enfrentas con tu ego? ¿Tratando de ser libre de tu fracaso? ¿O usando eso como una oportunidad de ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí y ver tus logros en Cristo? Entonces, si nos miramos a nosotros mismos, nosotros podemos ver estas dos inclinaciones. Podemos ver un ataque netamente espiritual y podemos ver nuestra propia debilidad basada en la incredulidad, ¿no? En la experiencia de vida, en las enfermedades que hemos pasado, en las realidades que hemos vivido. Y por eso el nuevo nacimiento cumple un rol fundamental para ser guiado por su espíritu. Paramos por acá.
y continuamos el día de mañana. ¿Tienes tu identidad clara? ¿Sabes quién te trajo a este mundo? ¿Existía quizás algún proyecto en tu vida desde antes de nacer? Puedes descubrirlo buscando al Señor. Yo lo descubrí, ¿ya? Yo lo descubrí. O si no estaría sumergido en la depresión por la vida que he vivido. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte, Dios, por el llamado. Si tú nos pasas un arado, es porque confías en nosotros. Si tú nos das una tierra para ser sembrada, es porque confías en nosotros. Es porque crees en nuestra vida. Pero el estar mirando constantemente hacia atrás nos puede llevar a perder de vista el llamado. Con razón, tu palabra nos exhorta a no acordarnos de las cosas pasadas, a no traer a memoria las cosas antiguas, a poner la mirada en Cristo, a poner la mirada en lo alto, en Dios. Y el llamado que tú estás teniendo sobre Jeremías, Señor, es tan real para nuestra vida. Señor, cuando venimos a Cristo, cuando experimentamos lo sobrenatural, tu espíritu, el nuevo nacimiento, el perdón de pecado, una metanoia acontece en nosotros, un cambio de mente. Pero esto no es racional, esto no es, Señor, algo místico, es discipulado y se va produciendo, Señor, en el conocimiento, en la revelación, en el caminar contigo. Y oro, Señor, oro por todos aquellos que están afirmando el rostro, que están poniendo las manos en el arado, que están siendo llamados, que sienten que desde antes de nacer fueron llamados para algo especial. Oro por ellos, para que sea liberado el destino. Señor, los envíe donde los envíe, a hacer lo que tú quieres que hagan. Pero oro por esta generación. Oro por esta generación, Señor, para que vean tu luz y caminen por esta senda, sin importar cuánto les quede sobre esta tierra. Quizás puede haber hasta un anciano en cama escuchando este mensaje. Para él también es este mensaje. Y oramos por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.